Luego dice, ojalá se mutilaran los que lo están perturbando, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. O sea, libertad de los mandamientos de hombre, ¿no? De la tradición judía. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. Ahí cuando dice por el amor, tiene artículo definido en griego, y cuando está así definido, ¿de acuerdo? Por medio de el amor es Mashiach. ¿Ya? Por medio de el amor. Por medio, tiene artículo, ¿verdad? Sí, en griego tiene artículo. ¿Ya? Pero aquí traducen servíos por amor. O sea, como si fuese un afecto entre nosotros. Ah, claro. ¿Ya? Y en griego es más preciso en cuanto que el amor es de Mashiach. Claro, es específico. Por medio de el amor. El amor. No dice por amor, sino por medio de el amor. Está especificado. O sea que Mashiach es el patrón, es el referente, es la orientación de cuál debe ser nuestra inspiración para servir. El modelo, en pocas palabras. ¿Ya? Servidos por medio del amor, los unos a los otros. ¿Qué dice? Porque toda la Torah, fíjense tú que ahí sí tiene artículo. Hogar pas nomos. Porque toda la Torah, ahí sí tiene artículo, en genilogo, en un asunto, pepleroti, es cumplida, es decir, está, cuando dice cumplida significa que está demostrada, ¿ya? Está demostrada. ¿Cuál es? O está llenada, porque esa palabra peplerote es la misma que sale allá en Mateo cuando dice no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué significa cumplirla? Llenarla, llevarla hasta su máximo nivel. Hagan de cuenta que ese verbo es lo siguiente: tienen un vaso con un límite aquí, ¿cierto? Y la Torah antes estaba, digamos, a este nivel. Mashiach lo que hace es llevar la Torah a su máximo nivel, que fue lo que leíamos en Romanos, para que la justicia de la Torah se cumpla en nosotros. Eso solo era posible cuando Mashiach la elevara. Por eso, inclusive en el profeta Isaías dice: Hashem estará complacido por causa o en respuesta de su justicia. ¿Quién es su justicia? Mashiach. Claro, ese verbo conviene, hermano, que lo traduzcamos porque tiene una errónea literatura. Vamos a buscarlo porque es interesante. Sí. Isaías 40:22, creo sí, que claro. si mal no recuerdo. Es interesante cómo está escrito y cómo lo enseñó. Claro, cómo se conecta. Claro, muy bueno. Sí, señor. Vamos a ver Isaías 42:21. Hashem hafetz lema'an titko, yagdil torah veyadirá. Y eso que está en futuro, ¿no? Y aquí no lo traducen en futuro, en Isaías. Tiene en pasado. En pasado queda como indefinido, en infinitivo, dice. Aquí traducen: Adonai se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Pero así no dice. Ya te doy la palabra. En hebreo dice: Hashem estará complacido en respuesta de su justicia, Él engrandecerá la Torah y la hará sublime o poderosa. Dime. Acá también lo ponen en futuro. ¿Qué dice? El Señor celoso por su justicia magnificará la ley y la engrandecerá. Bueno, pero ni siquiera es celoso, sino estará complacido, satisfecho. ¿Estará complacido en respuesta? En respuesta de su justicia. Entonces, es curioso porque la palabra justicia es masculino en hebreo, tzedek. Entonces ahí no se sabe quién va a engrandecer. O sea, lo digo en un término como para la curiosidad. Sabemos que es Hashem, ¿no? Pero es llamativo que dice: Él engrandecerá la Torah y la hará poderosa. ¿Quién? ¿Hashem o su justicia? ¿O es que es lo mismo? ¿Ah? Es lo mismo, ¿cierto? La justicia de Dios, ¿quién es? Mashiach. ¿Quién engrandece? Pareciera que fueran dos. Claro, pareciera que fueran dos cosas, ¿Y ¿no? cómo es en hebreo? Es la misma cuestión, porque la justicia es de Dios. Eso es todo.
No es complació, sino que se complacerá. Estará complacido. Hafetz, leman titko. Yagdil Torah dirá, está en futuro. ¿Ya? Eso es lo que Mashiach vino a hacer, a engrandecer la Torah y hacerla poderosa, hacerla eficaz. Porque ¿qué dice Romanos? Que la ley era débil a causa de la carne y no podía cumplir todos los objetivos y metas que debía cumplir en nosotros. ¿Ya? Pero venida la justicia de Dios y habiéndonos capacitado y hechos competentes, ahora la Torah está a su tope. Cuando decimos venida la justicia es cuando ha venido Mashiach. Mashiach, claro que sí, claro. Entonces ahora la Torah ha alcanzado su máximo nivel de rendimiento porque Mashiach la ha venido a llenar. ¿Ya? La ha venido a llenar. Y es lo que dice allí, ¿verdad? Porque toda la Torah en esta palabra está llena. Y ya sabemos que se refiere pues a la parte del prójimo, ¿no? La Torah que tiene que ver con el prójimo. Porque Dios tiene la otra parte, ¿no? ¿Y qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso, ¿Por qué termina concluyendo? Porque toda la ley en una palabra, se cumple. no. O sea, se cumple, fíjense ustedes lo curioso. Cuando aquí leemos en español se cumple, pasa algo muy extraño. Porque entonces, como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, todo el mundo cree que haciendo el bien como se lo imagina, ya está cumpliendo toda la ley. ¿Ya? Pero ¿qué está diciendo? Que la Torah se llena en una sola palabra. ¿Qué significa que se llena? Hombre, que este es el sentido, la meta, pero no es que se cumpla haciendo un solo mandamiento. ¿Me explico? Como si lo reducieran. Como si lo redujera todo a una sola cosita. Bueno, haz el bien a tu prójimo y ya. Ámalo y ya. Eso es lo que se dice. Y eso es lo que se dice. O sea que no. El objetivo es este, el umbral es este. Todos los mandamientos que te toca hacer tienen que estar dirigidos a ese objetivo, porque ahí donde se llena. Ese es el límite donde se llena. ¿Sí me explico? No es otro límite por acá abajo ni por acá abajo. El límite a donde se llena es allá. Entonces, todos los mandamientos que tú vas a hacer tienen que estar dirigidos o terminar en una acción de amor al prójimo. O sea, una intención. Claro, es la intención. La intención es esa. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que no puede ser, que era lo que pasaba en Shabbat, por ejemplo. Fíjate tú. Vimos en Marcos, ¿se acuerdan de ese episodio? Creo que el capítulo 9 por ahí. Donde estamos en Shabbat, hay una mujer o una persona enferma, ¿cierto? Y Joshua lo sanó en Shabbat. Y no le cayeron enseguida a los judíos. Ah, que por qué lo sanan en Shabbat. Y bueno, y él les hizo una sola preguntita. A ver, díganme, ¿es lícito o no hacer el bien en Shabbat? Se quedaron callados. No supieron decirle. ¿Por qué? Porque el Shabbat se hizo por causa del hombre. El hombre está aquí como la meta. Tú no puedes salir sacrificando. El Shabbat se hizo por causa del hombre. No el hombre por causa del Shabbat. porque se hizo causa. ¿Ya? Porque entonces el Shabbat tiene que atender a este límite o este objetivo que se llama hombre, ser humano. El Shabbat tiene que atender. Claro, a este objetivo, al ser humano. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, en teoría y como está escrito en la Torah, no se trabaja en Shabbat, ¿cierto? Pero si usted es médico y hay un enfermo y usted lo llama y usted es el especialista, tiene que ir a atenderlo. Así que el Shabbat que le prohíbe no trabajar queda supeditado a la vida del ser humano. ¿Me explico? O sea que a ti te toca llevar el Shabbat a otro nivel de manera que afecte positivamente al ser humano. ¿Me explico? Tú no te puedes decir, no, yo soy médico, pero yo guardo el Shabbat y qué pena que se muera. Eso sería absurdo. ¿Me explico? Ese es un ejemplo. Por eso le digo, bueno, pero dígame, ¿es lícito hacer el bien Shabbat, sí o no? Se quedaron callados. Y él le dice, le pesó en su corazón la dureza de ellos. La respuesta que era, hombre, sí. La verdad es que sí. Esas excepciones, Eddie,
más o menos se